Hay alguien que vuelve a tu vida sin pedir perdón, y no lo hace por orgullo, sino porque siente que aún tiene poder sobre ti, como si el tiempo no hubiera pasado y las heridas no contaran, como si el silencio hubiera sido suficiente para borrar el daño. Esa persona regresa con una calma que descoloca, con una mirada que no busca redención, sino control, convencida de que puede entrar de nuevo, porque intuye que tu corazón aún no cerró del todo esa puerta, y esa certeza le da la osadía de volver sin disculpa alguna. Pero detrás de esa aparente tranquilidad, hay una intención que no se muestra, una sombra que se esconde bajo gestos ensayados, y si la reconoces ahora, evitas repetir la historia que te robó la paz por tanto tiempo. No es casual que hayas sentido en los últimos días, que algo del pasado se movía, como si un eco de lo no resuelto empezara a vibrar, justo cuando pensabas que ya lo habías superado. Has notado señales pequeñas, coincidencias imposibles, un nombre que aparece donde no debería, una canción que suena en el momento exacto, un pensamiento que vuelve sin ser invitado. No estás imaginando nada, esto ya está ocurriendo, y el universo te coloca frente a la repetición para que decidas diferente esta vez, mientras la carta del regreso silencioso está frente a mí, y su energía no trae nostalgia, sino advertencia. Indica que quien vuelve no lo hace por amor, sino por miedo a perder su lugar simbólico en tu historia, un espacio que cree suyo y que no está dispuesto a ceder. Si alguna vez alguien volvió a tu vida justo cuando estabas empezando a estar bien, escribe abajo, ya no caigo más, dale me gusta ahora mismo, porque lo que se viene después de esto es completamente inesperado, brutal y te va a dejar sin aliento. Hay algo en su forma de aparecer que desconcierta, un mensaje frío disfrazado de cercanía, una pregunta inocente que en realidad busca abrir una puerta oculta en tu interior. Lo reconocerás por la forma en que su presencia altera la calma, que tanto te costó construir, no porque diga algo específico, sino porque su energía desordena todo sin pronunciar una sola palabra. Y aunque tu mente intente darle sentido, tu cuerpo ya lo sabe, siente la verdad profunda, esto no es reencuentro, es una prueba de resistencia emocional que debes superar. La carta del espejo inverso confirma que alguien observa tus reacciones, midiendo cuánto poder conserva, y lo hace desde la distancia, con cuidado de no exponerse demasiado. He de decirte algo que quizás incomode, pero es vital entenderlo, esta persona regresa en el momento exacto, en que tu vida empezaba a tomar un rumbo propio. Justo ahora que estabas aprendiendo a disfrutar de la estabilidad, aparece para medir tu avance, para comprobar si aún puede moverte con un gesto, porque no hay azar en este retorno, hay estrategia, y el verdadero riesgo no es que vuelva, sino que logre confundirte otra vez con su falsa calma. La carta del lazo dormido me muestra la conexión entre ambos aún latente, un hilo que no se rompió del todo, y que vibra cada vez que uno de los dos piensa en el otro. A veces, sin entender por qué, sientes un vacío breve, una especie de pausa emocional sin motivo claro, y justo en ese instante, esa persona piensa en ti. Lo hace con la intención de atraer tu atención, sin saber que en realidad lo que está llamando es su propia soledad, aunque este regreso no busca sanar, busca recuperar algo que ya no le pertenece. Pero aún hay una parte de ti que quiere entender, que necesita escuchar una explicación, y ese deseo puede convertirse en la grieta por donde vuelve a entrar. La carta del puente roto aparece, y su mensaje es claro, contundente, no toda conexión que duele merece reparación, ni debe ser forzada a continuar en tu vida. Puede que pienses que esta historia necesita un cierre hablado, una conversación pendiente que dé sentido a todo lo vivido, pero eso sería caer en la trampa que siempre te detuvo. No todas las heridas se curan con palabras, algunas se sanan con silencio firme y distancia emocional, y esta persona confunde tu compasión con debilidad, y es precisamente esa confusión la que alimenta su regreso. Lo que antes fue dependencia disfrazada de amor, ahora se muestra como una necesidad de control, y el desafío es reconocerlo antes de que vuelva a instalarse en tu vida. Si alguna vez juraste que ya no volverías, y la vida te puso otra vez frente al pasado, escribe abajo, cierro mi puerta hoy, suscríbete al canal, porque lo que viene después de esto redefine completamente lo que creías saber del amor. Tu entorno empieza a cambiar sutilmente, desde el momento en que su energía vuelve a tocar la tuya, y lo notarás en cosas pequeñas, noches más largas, distracciones repentinas, pensamientos circulares que antes no tenías. No es coincidencia, es el intento de reconexión que se activa desde el plano invisible, y aunque no lo veas, ya está actuando,
porque la carta del círculo de niebla señala que hay un ciclo mental que puede repetirse si no estableces límites claros ahora. No se trata de cerrarte al pasado con rabia, sino de mirarlo con distancia y lucidez, porque el verdadero aprendizaje no está en negar lo que fue, sino en no permitir que vuelva a tener poder sobre ti. Has cambiado tanto que esta persona ya no te reconoce, pero intenta proyectar la versión antigua que tenía de ti, porque esa era la que podía controlar, y aquí está la paradoja: cuanto más segura pareces, más necesita probar si aún lo logra. Lo más desconcertante de este regreso es que llega envuelto en nostalgia, con gestos que parecen sinceros, pero con un vacío detrás que se siente más fuerte que nunca. Esa persona no busca tu amor, busca tu atención, y cuando la obtiene, se calma un instante solo para volver a desaparecer, como muestra la carta del eco perdido que revela esa dinámica, el vaivén emocional que no construye nada, solo consume energía y tiempo. Todo esto ocurre ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, mientras decides si das una oportunidad más o cierras la puerta definitivamente, sin mirar atrás ni dudar más. Pero aún no todo está dicho, porque lo que se mueve detrás de este regreso no viene solo de una persona, hay algo más que empieza a revelarse, algo que cambia completamente la historia que creías conocer, y está a punto de mostrarse con una claridad que no podrás ignorar. Cáncer, lo que parecía un simple reencuentro, empieza a mostrar su verdadera forma, y aunque no quieras aceptarlo, esta historia se está desarrollando justo delante de tus ojos, como una repetición disfrazada de oportunidad. Has sentido que algo no encaja desde que esa persona reapareció, no por lo que dice, sino por lo que calla, por esos silencios que se extienden demasiado, por la forma en que evita hablar de lo que realmente importa. La energía que trae no es inocente, es medida, calculada, casi como si supiera qué palabras activar, para que vuelvas a dudar de tus decisiones recientes y de tu valor. Te habías prometido no volver a mirar atrás, pero la vida tiene una forma extraña de ponerte a prueba, justo cuando crees haber aprendido la lección más importante. En los últimos días, has notado señales cada vez más evidentes, objetos que reaparecen sin explicación, conversaciones que terminan sin cierre, mensajes breves que dejan una sensación de vacío. No se trata de azar, sino de resonancia profunda, porque esa persona conoce tus debilidades emocionales mejor que nadie, y las usa sin hacerlo de forma consciente o intencional. La carta del tiempo suspendido está sobre la mesa, y lo que muestra es inquietante. Alguien se mueve entre el deseo y la culpa, sin comprender las consecuencias de lo que despierta en ti. Si conoces a alguien que está repitiendo lo mismo con quien nunca pidió perdón, coméntalo abajo, no más cadenas rotas. Comparte este vídeo ahora mismo, porque lo que sigue podría darle la claridad que ya estás empezando a sentir. Hay una contradicción que te persigue, una mezcla entre querer entender y no querer volver a sentir lo mismo, un conflicto interno que no te deja avanzar con claridad. Por momentos piensas que quizá el pasado no fue tan grave, que todo podría rehacerse si las cosas fueran distintas, pero esa idea nace de la nostalgia, no de la realidad. Cuando lo recuerdas, lo haces desde la carencia, no desde la claridad, y eso es lo que el otro percibe, esa grieta emocional por donde puede volver a entrar. La carta del velo del retorno lo confirma, sin lugar a dudas, quien vuelve no busca sanar, busca comprobar si aún tiene poder sobre tu memoria y tus emociones. Hay detalles pequeños que revelan su intención, una llamada que no responde cuando la necesitas, un comentario ambiguo que genera confusión, una disculpa que nunca llega pero se sobreentiende. Lo hace con precisión quirúrgica, porque sabe cómo manejar el equilibrio entre la distancia y la cercanía, y cada vez que cedes un poco, ese hilo invisible se fortalece. Lo más curioso es que no necesitas contacto físico para sentirlo, basta con su presencia digital, con su recuerdo activado en tu mente, para que toda tu energía empiece a vibrar diferente. Te sorprendería saber que alguien más está observando todo esto desde fuera, alguien que conoce parte de la historia y no se atreve a intervenir, porque esa figura discreta representa la conciencia que intenta protegerte, la voz que te advierte antes de repetir lo que tanto dolió. No hablo de una persona externa necesariamente, sino de una manifestación de tu propia sabiduría, esa que surge cuando estás a punto de volver a equivocarte, y la carta del umbral del juicio la representa con fuerza, mostrando un equilibrio frágil entre lo que deseas y lo que temes reconocer. A veces, mientras todo parece tranquilo, sientes un impulso interno que no entiendes, una especie de ansiedad silenciosa, como si algo dentro de ti supiera,
que estás a punto de abrir una puerta que ya una vez te costó cerrar. Esa sensación no es paranoia, es memoria emocional porque el alma recuerda lo que la mente intenta olvidar, y por eso el regreso de esa persona no se vive como una sorpresa, sino como una advertencia disfrazada de nostalgia. No todo lo que regresa viene a enmendar errores. A veces vuelve para comprobar si realmente has cambiado, si tu crecimiento es auténtico o solo una ilusión pasajera. A veces vuelve quien no debería solo para comprobar si aún lo consigue, y lo peor es que sí, ¿verdad? Quiero saber si alguna vez te pasó que alguien reapareció, justo cuando ya habías encontrado tu calma. ¿Lo viviste también? La carta del sol invertido rompe el silencio de la lectura con un mensaje claro. Hay una verdad que se está mostrando al revés, porque lo que parece luminoso viene desde una sombra que aún no se ha revelado. Esa persona no viene a ofrecer amor, viene a buscar validación, porque en su interior hay una lucha que proyecta en ti, y es alguien que teme perder su reflejo emocional, y por eso necesita comprobar que todavía puede influir en lo que sientes. Mientras tanto, el entorno se comporta de forma extraña, pues conversaciones que antes fluían ahora se interrumpen, decisiones que parecían simples se llenan de dudas, incluso personas ajenas empiezan a actuar diferente contigo. Esto ocurre porque el regreso de esa energía altera tu frecuencia vibratoria, y quienes te rodean lo perciben aunque no sepan explicarlo, sienten el cambio en el ambiente. Has notado cómo algo cambia en la mirada de quienes te quieren, una mezcla entre confusión y distancia, como si presintieran que estás a punto de tomar un camino que no lleva al mismo destino que antes. Lo más desconcertante es que aunque todo parece igual, hay un matiz nuevo en esta historia, porque esta vez no eres la misma persona que esperó un mensaje que nunca llegó, ni quien justificó ausencias con excusas inventadas. Ahora tu intuición es más aguda, tus silencios más sabios y tus límites más firmes, y aunque el pasado intente repetirse, la diferencia está en cómo lo enfrentas. La carta del trono de humo lo señala con precisión, sin ambigüedades. La lección no termina hasta que la eliges conscientemente y decides cerrar ese capítulo definitivamente. Hay personas que regresan como si nada, sin perdón ni disculpa, y actúan como si la herida fuera broma. ¿Sabes de quién hablo? Cuéntame si alguna vez alguien te hizo sentir que la historia se repetía, justo cuando creías haberla cerrado. ¿Te ha pasado? Aún así, hay algo que aún no ves, porque este regreso no solo tiene que ver con una persona, sino con una energía mayor que la usa como vehículo, y alguien más, en otro espacio de tu vida, está repitiendo el mismo patrón sin que lo notes. Lo que ocurre con esta conexión amorosa es un espejo de lo que está por revelarse en otra área crucial, una donde las decisiones que tomes ahora marcarán el rumbo de lo que viene. Cáncer, lo que está ocurriendo ahora no es casualidad, todo parece haberse alineado para mostrarte la verdad que tanto tiempo permaneció oculta, esa que nadie te dijo, porque sabían que te haría cambiar por completo la manera en que miras esta historia. Durante semanas has sentido que algo se mueve detrás del telón, como si una fuerza invisible reacomodara las piezas sin consultarte, y aunque intentas mantener el control, la vida te está empujando a ver lo que te negaste a aceptar durante tanto tiempo. El regreso de esa persona no fue espontáneo, fue provocado, calculado, influenciado por alguien más que aún no se ha mostrado, y eso cambia por completo la dinámica entre ustedes. La carta del espejo velado confirma lo que ya sospechabas: hubo intervención, manipulación emocional, una tercera energía que actuó como catalizador de este reencuentro inesperado y complejo. No se trata solo de amor o arrepentimiento, sino de control, de un ciclo que se niega a morir porque alimenta egos, miedos y necesidades no resueltas. Quien vuelve lo hace movido por una mezcla de culpa y orgullo, pero no por la pureza del afecto, y tú, sin darte cuenta, fuiste el punto donde todo convergió, el ancla emocional de varias historias que no eran tuyas pero te envolvieron. Mientras hablo, siento la intensidad de la carta del rostro doble, que aparece en medio de la mesa, con una energía que corta el aire y genera tensión palpable en el ambiente. Muestra a alguien que aparenta fortaleza pero se derrumba en silencio, que promete estabilidad mientras busca atención, que dice querer lo mejor para ti, pero teme perder el control que tuvo. Es un reflejo exacto de la dinámica que mantuvo esta conexión viva tanto tiempo, porque lo que parecía amor era dependencia mutua, disfrazada de destino, y lo que parecía unión era miedo a estar solos. Has sentido que cada vez que das un paso hacia adelante, algo invisible te empuja hacia atrás, y ahora comprendes por qué,
porque hay fuerzas que aún intentan retenerte sin permiso. Esa energía regresó con más fuerza porque no soporta verte avanzar sin ella, porque tu crecimiento personal le refleja lo que no ha logrado transformar en su propia vida. Lo que antes llamabas química era en realidad un intercambio energético desequilibrado, y por eso el simple recuerdo de esa persona altera tus emociones, como si todo estuviera ocurriendo ahora. La carta del nudo carmesí lo muestra sin rodeos, con claridad absoluta. Estás entrelazado en una historia que ya no te pertenece, pero que aún intenta reclamarte con fuerza persistente. El orgullo de algunos pesa más que el amor, y regresan solo cuando sienten que te pierden. Quiero saber si también te buscó alguien, solo para confirmar que seguías ahí. ¿Crees que eso es amor o puro ego? Esta verdad no busca castigarte, busca liberarte, y lo que descubres ahora te permitirá cerrar un ciclo ancestral de repeticiones emocionales que venías arrastrando incluso antes de conocer a esta persona. Hay algo más profundo aquí, una herida antigua que siempre te hizo buscar amor donde había necesidad, comprensión donde había manipulación, calma donde solo existía promesa, porque cada conversación que tuviste con esa persona fue un reflejo del deseo de ser visto, no del deseo de ser amado. No fue esa persona quien regresó por voluntad propia, sino una sincronía forzada por una coincidencia creada, algo que movió los hilos del destino para colocarles frente a frente de nuevo, porque aún quedaba algo pendiente que debía verse con claridad. El universo no permitió que cerraras esta historia sin descubrir quién eras dentro de ella, y la carta del despertar sombrío lo grita desde su simbolismo. Cuando entiendes el motivo, el lazo se disuelve por sí solo. Te sorprendería saber que alguien cercano, quizá una figura silenciosa que nunca opinó, sabe más de este regreso de lo que imaginas, no porque lo haya provocado, sino porque percibió lo que se avecinaba. Lo notó en tus palabras, en tus ausencias, en tu mirada distraída, y esa persona entendió antes que tú, que el ciclo iba a repetirse, y esperó pacientemente a que pudieras verlo con tus propios ojos. Ahora todo se revela, se hace evidente. Lo que sentías como atracción era una llamada a cerrar una deuda emocional, no a revivir una historia que ya terminó hace tiempo. La carta del trono de cera aparece con una vibración extraña, porque muestra el poder que entregaste durante años, el poder de decidir, de poner límites, de creer en lo que mereces. Esa carta representa la fragilidad del amor cuando se da desde el miedo, pero has vivido tanto tiempo entre recuerdos, intentando justificar lo injustificable, que olvidaste lo mucho que vales cuando te eliges primero. Esa es la verdadera revelación de esta lectura. No era el regreso de alguien lo que venía a cambiar tu vida, sino la oportunidad de liberarte del patrón que mantenía ese regreso posible. Hay una frase que resuena ahora en ti y que marcará el cambio: ya no hay espacio para lo que hiere disfrazado de cariño, porque lo que regresa sin disculpa no merece permanencia, y lo que exige comprensión sin ofrecer reciprocidad no merece lugar. Esa certeza se instala en ti como una calma poderosa, distinta a cualquier otra, una calma que no viene del olvido, sino de la comprensión profunda, y cuando algo así se entiende, nada vuelve a ser igual, porque ya no se puede mirar al pasado con los mismos ojos. Hay días en los que todo cambia por un solo mensaje, y ni sabes por qué te afecta tanto. Dime en los comentarios si alguna vez te pasó algo así, un simple texto que te cambió el ánimo completamente. ¿Recuerdas cuál fue? Mientras todo esto se acomoda, sentirás cómo se disuelve esa presión interna que te acompañaba, porque ya no es ansiedad, es liberación y ya no es miedo, es claridad. La carta del amanecer silente se manifiesta, y con ella llega el mensaje más fuerte de todos. El ciclo no se repite cuando se entiende, se repite cuando se ignora, y ya no puedes ignorar lo que acabas de ver con tanta nitidez. Cáncer, ahora que todo se ha revelado, la historia toma un giro que no esperabas, y aunque parece que todo ha terminado, en realidad es aquí donde comienza lo más importante, porque este tramo de tu lectura no habla del pasado ni del arrepentimiento, sino de la oportunidad que aparece cuando por fin decides caminar sin mirar atrás. Durante tanto tiempo creíste que necesitabas entender, cerrar, perdonar, pero el verdadero poder está en elegir sin pedir permiso, en avanzar incluso cuando el otro no reconoce su culpa. Lo que está ocurriendo ahora es más grande que esa persona, porque simboliza el momento en que rompes un patrón, que te ha mantenido repitiendo el mismo tipo de historias, con distintos nombres y diferentes rostros. Hay personas que te hablan solo cuando se aburren, y otras que te buscan cuando te sienten distante. Cuéntame si también lo notas.
esa diferencia entre quien te extraña y quien solo quiere atención. ¿Cómo lo identificas tú? Has aprendido, a base de heridas, que no se puede sanar en el mismo lugar donde se enfermó el alma, y esta vez, esa lección se está grabando profundamente en tu conciencia. No es un aprendizaje mental, es una transformación energética, que cambia por completo la manera en que te vinculas con el mundo, y la carta del corazón despierto está sobre la mesa, irradiando una fuerza tan poderosa que parece detener el aire a su alrededor. Representa la reconexión contigo, la vuelta a tu centro, la comprensión de que no necesitas validación externa para sentirte completo, y esta carta marca el inicio de una nueva etapa, donde tus decisiones se basan en lo que te nutre, no en lo que temes perder. Hay algo en ti que cambió silenciosamente mientras enfrentabas este proceso, una especie de madurez emocional que ya no busca respuestas en las promesas ajenas, y ahora miras hacia adelante con una calma que desarma, con una mirada que ya no busca culpables sino caminos nuevos. La carta del sol de marfil aparece justo cuando menciono esto, confirmando que el nuevo ciclo ya está activo, que las oportunidades empiezan a moverse hacia ti desde direcciones inesperadas. No hablo de milagros abstractos, sino de hechos concretos, conversaciones que se abren de forma natural, proyectos que vuelven a surgir, personas que llegan con energía sana y clara, y lo notarás porque todo lo que antes se sentía forzado, empezará a fluir sin esfuerzo. Hay un detalle importante que debes comprender: esta liberación no significa que el pasado desaparezca, significa que deja de tener poder sobre tus decisiones, y eso cambia todo, porque cuando la mente deja de girar alrededor del dolor, el universo responde con sincronicidades nuevas. En los próximos días sentirás una calma que no habías sentido en meses, una paz que no viene del silencio del otro, sino de tu propia certeza. La carta del círculo de loto me muestra esa expansión, esa sensación de respiración profunda después de un largo tiempo bajo el agua, y ahí, en esa quietud, entenderás que no perdiste nada, solo te liberaste de una historia que ya no encajaba con tu nueva frecuencia. A veces alguien te escribe y solo con ver su nombre, ya sabes que nada bueno viene detrás. Cuéntame si también tienes a esa persona que te descoloca con un simple mensaje. ¿Qué sientes cuando aparece? Hay una energía diferente moviéndose hacia ti, una presencia que no exige, que no manipula, que no interrumpe tu crecimiento, porque no es un regreso disfrazado ni una distracción emocional, es alguien que vibra desde el mismo lugar de coherencia que estás alcanzando ahora. Lo reconocerás porque no tendrás que esforzarte, no sentirás la necesidad de demostrar nada, simplemente encajarás sin ruido, sin urgencia, y la carta del portal transparente anuncia la llegada de esa conexión limpia, donde el intercambio no es deuda, sino acompañamiento. Esta nueva vibración no viene a sustituir lo perdido, viene a construir lo que nunca tuviste en plenitud, una oportunidad para crecer y sanar desde un lugar más auténtico. Sin embargo, hay algo que debes cuidar: la tentación de probar al pasado, de acercarte solo para confirmar que ya no duele, porque esa curiosidad puede convertirse en una trampa si no la manejas con consciencia. El aprendizaje se completa cuando ya no necesitas demostrar nada a nadie, cuando eliges el silencio antes que la revancha emocional, y en ese instante, el universo reconoce tu evolución y te coloca en una línea de tiempo completamente distinta. Lo que parecía imposible se vuelve alcanzable, lo que antes costaba ahora fluye con facilidad, porque ya no cargas con la energía que bloqueaba tu avance y tu bienestar interior. Personas que antes te trataban con distancia empezarán a acercarse de otra manera, conversaciones que se mantenían estancadas volverán a abrirse, y lo más importante, sentirás un cambio en tu propio cuerpo, como si todo dentro de ti se alineara al fin. No es magia, es la consecuencia natural de liberar lo que te drenaba, porque la carta del renacer blanco vibra con intensidad, mostrando el nuevo inicio que se despliega ante ti, uno donde nada se repite porque ya no eres quien eras. Hay conversaciones que terminan con un silencio y se quedan en la cabeza por días. Dime si te ha pasado quedarte pensando en algo que no dijiste, ¿qué hubieras contestado si pudieras volver a ese momento? También notarás señales en lo cotidiano que confirmarán que vas por el camino correcto, llamadas inesperadas, oportunidades que se cruzan sin buscarlas, y una sensación interna de ligereza que te acompañará incluso en los momentos más simples. Esa es la validación real, no la que viene de fuera, sino la que se manifiesta en cómo cambian tus días, cuando eliges tu paz por encima de cualquier historia pendiente. La carta del camino despejado se muestra como una afirmación final, definitiva.
El destino ahora responde a tus decisiones conscientes, no a tus viejas heridas ni a viejas cadenas. Y aunque la lectura llega al punto más alto, aún hay algo que necesitas escuchar. Por eso no cierres la puerta al amor por miedo a repetir, ciérrala únicamente a lo que ya no te suma. Lo nuevo que se aproxima no se parece a nada que hayas vivido, porque llega sin pretensiones, sin pasado, sin expectativas, y es el reflejo de tu propio cambio. La carta del amanecer dorado confirma que el universo ya tomó nota de tu evolución, y prepara un encuentro destinado, uno que ocurre cuando el alma deja de mendigar afecto, y empieza a compartir abundancia emocional. Recuerda que esta transformación no termina aquí, apenas comienza a materializarse en tu entorno, por eso mantén la coherencia, no retrocedas ante la primera duda, y sobre todo, honra la nueva versión de ti que emergió de este proceso. Y si este mensaje ha resonado contigo, suscríbete al canal, porque la próxima lectura profundizará en la conexión que está por aparecer en tu vida, y mostrará el siguiente paso del camino que ahora se abre frente a ti.